Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Ben Guevara y qué bueno que estás apartando tiempo para estudiar, en especial la lección de escuela sabática. Qué bueno que seas parte de esta comunidad y que podamos encontrarnos nuevamente por este medio. En esta oportunidad damos culminación a la lección número 7 y hoy vamos a estudiar lo del viernes 17 de mayo titulado Para estudiar y meditar. Pero antes vamos a orar. Cariñoso Padre que moras en el alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia y rogamos que seas tú con nosotros, que nos puedas guiar y nos puedas ayudar a entender el mensaje para practicarlo. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros nos vamos al último día, este día es para que nosotros podamos reflexionar. Vamos a entender algo muy importante. Hay dos profecías muy relevantes en la Escritura. Uno, la profecía de las 70 semanas y dos, la profecía de los 2300 años, que es la profecía más larga de la Escritura. Esta profecía, o mejor dicho, estas dos profecías porque son paralelas. Recordemos que lo que hemos estudiado esta semana nos indica que las 70 semanas es una profecía que ha sido determinada, que ha sido cortada de una porción más grande y esta es las 2300 tardes y mañanas, 300 años que no entendió Daniel en el capítulo 8. Pero cuando realmente reflexionamos nos damos cuenta que son la misma profecía. Y al entender el inicio de las 70 estamos entendiendo el inicio de los 2300 años. Y este inicio, según la profecía, comienza cuando se da el decreto para restaurar la nación, para restaurar Jerusalén. Y la Escritura nos dice que ese decreto lo dio Artajerjes en su 7º año, donde mandó a Esdras para reconstruir juntamente con gran parte del pueblo. Esto fue en el año 457 a.C. y esto nos predice los acontecimientos que rodean al Mesías. Estas profecías comienzan en ese año y nos hablan sobre los acontecimientos que rodean al Mesías príncipe. Entonces comenzamos con la restauración de Jerusalén en el año 457, luego continuamos 49 años después y llegamos al año 408 con la culminación de la restauración. Luego pasamos un tiempo más y llegamos al año 27, 434 años después de la restauración, de la culminación de la restauración, ya después de Cristo. Ya estamos hablando después de que Cristo ha nacido y en ese año 27 el bautismo del Señor Jesús. El Señor es ungido y comienza su ministerio, un ministerio de 3 años, de 3 años y medio. Entonces la profecía nos indica que iba a haber una semana más y a la mitad de la semana el Mesías iba a morir. Por eso en el año 31, o mejor, año 30 y medio, murió el Señor Jesús. Lo redondeamos y llegamos al año 31 después de Cristo. 3 años y medio después, para culminar con la semana profética, porque son 7 años, falta la mitad, llegamos al año 34 y con esto culminamos la profecía de las 70 semanas. En este año se le dio muerte a el discípulo Esteban. Y al ser apedreado Esteban, los judíos y principalmente sus líderes rechazaron el evangelio y rechazaron la oportunidad que se les daba como pueblo privilegiado, los cuales eran el pueblo sacerdote que tenía que ir y llevar el evangelio. Ahora el evangelio también a los gentiles, y siempre fue a los gentiles y a todo el mundo. Recordemos que todas las naciones eran bendecidas en Abraham, pero por eso mismo el pueblo judío era ese pueblo que llevaba el evangelio. Ahora el evangelio es llevado por el pueblo que se ha levantado, la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana no está formada simplemente por una nación, sino por todas las naciones, personas de todo el mundo. Pero aún faltan 1810 años para culminar los 2300 años. Y cuando nosotros le sumamos 1810 años al año 34, que es donde terminan las 70 semanas, llegamos al año 1844. Cuando nuestro hermano William Miller, el que inició el movimiento millerista, también conocido como el movimiento adventista, él predijo que el Señor Jesús iba a venir pronto. Y en el estudio de la palabra pudo darse cuenta que iba a acontecer algo al final de los 2300 años, porque en ese año, 1844, terminaba la profecía.
Pero ¿qué iba a suceder? Eso era el dilema. Y como en Daniel 8:14 dice, y hasta que el santuario sea purificado, entonces había una creencia popular entre los diferentes movimientos religiosos. Y era que el santuario, como ya no había uno físico en Israel, simbolizaba o era representado por la tierra. Y él tomó esa tradición popular de que el santuario era la tierra y él pensó, entonces el Señor va a purificar la tierra y el Señor tiene que purificar la tierra cuando venga por segunda vez, y pensó en el año 1844, o se pensó entre todos los que estaban ahí, que en ese año iba a llegar el Señor Jesús. Pero se llevaron un chasco o una desilusión porque no aconteció lo que esperaban. Sí era la fecha, la profecía se cumplió, pero no era el acontecimiento. Ahí donde se dieron cuenta, unos días después de orar y rogarle al Señor que les indicara, se dieron cuenta que el santuario no era aquí, sino en el cielo, según lo que dice Hebreos. Entonces en ese momento el Señor está llevando a cabo el Yom Kippur, la purificación, el día de purificación, en el cual aquí terrenalmente un sacerdote pasaba al lugar santísimo. Entonces ese día el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Y empezó el juicio investigador. Ahora la casa de Dios está siendo juzgada por sus acciones. Entonces tenemos que prepararnos, cuidarnos, para que podamos encontrarnos con Cristo Jesús, porque estamos en el juicio. Cada uno de nosotros estamos siendo juzgados, aquellos que ya aceptamos al Señor. Entonces tenemos que darle valor a esta profecía. Dice la hermana Elena G. White en El conflicto de los siglos, página 351, como los primeros discípulos William Miller y sus colaboradores no comprendieron enteramente el alcance del mensaje que proclamaban, los errores que existían desde hace largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje de Dios, les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Entonces, por causa de un falso concepto, se sintieron desilusionados en ese momento, pero el Señor les levantó. Y el Señor nos levanta para que podamos proclamar la verdad, pero tenemos que entender la profecía. El pueblo sin profecía se desenfrena. Es necesario que podamos entender la profecía. Entonces, el Señor nos está llamando para que podamos entenderla y rogamos al Señor para que cada uno de nosotros, hermanos en Cristo Jesús y amigos que todavía no han aceptado al Señor, puedan entender la profecía, porque la profecía no da miedo, la profecía da esperanza para aquellos que realmente se están preparando para encontrarse con Cristo Jesús. Cariñoso Padre que moras en alto de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia y por este espacio que nos regalas para estudiar tu palabra a través de este material de apoyo, la lección de escuela sabática. Guíanos porque te necesitamos, fortalécenos para seguir tu camino y así reconciliarnos cada día y hacer tu voluntad para que pronto nos podamos encontrar en el momento que se cumplan las profecías. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te ha gustado este podcast, te invito para que lo puedas compartir con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares y así nos podamos unir en el estudio de la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que la motivación, la determinación y la disciplina nos van a ayudar para que juntos podamos crecer.